Mesa de Derechos Humanos y Litigio Estratégico, así como Ana Lorena Delgadillo, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, también a Carlos Guerrero, de la Fundación para el Debido Proceso, por su presencia en esta tarde en el Senado de la República para presentarnos los principales hallazgos de su estudio, la facultad presidencial de nominar y la independencia judicial en México. No quisiera dejar pasar la oportunidad de agradecer a mis compañeras y compañeros que me honran con su asistencia el día de hoy, así como al doctor Carlos Pérez Cuevas, vicepresidente mundial de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción, GOPAC, y presidente regional de GOPAC Américas, por acompañarnos esta tarde. Una servidora es presidenta del capítulo México de GOPAC y dentro de la visión del combate a la corrupción de esta organización internacional es de suma importancia considerar que estamos viviendo un momento crucial en la historia de México, un tiempo donde los cimientos de nuestra democracia y el Estado de Derecho se encuentran en una encrucijada. A raíz de las recientes declaraciones del presidente de la República, debemos considerar que la independencia judicial, ese pilar fundamental que sostiene la arquitectura de nuestra democracia, está bajo el escrutinio sin precedentes. Es dentro de este contexto que deseo hablarles sobre la importancia crítica de preservar y fortalecer este principio. México, con su rica historia de luchas y triunfos hacia una democracia más inclusiva y justa, se encuentra hoy ante desafíos contemporáneos muy significativos: los problemas de gobernabilidad, la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos humanos son temas que ocupan nuestra agenda diaria. En este escenario, la independencia judicial no es solo una necesidad teórica, sino una urgencia práctica para asegurar la justicia y la equidad en nuestra sociedad. A nivel internacional, los principios de Bangalore, adoptados en 2002, ofrecen un marco para evaluar la integridad y la independencia de los jueces. Estos principios, independencia, imparcialidad, integridad, proporción, igualdad, competencia y diligencia, son esenciales para cualquier sistema judicial que aspira a ser justo y equitativo. En México, estos principios no son solo ideales a alcanzar, sino necesidades inmediatas para restaurar y mantener la confianza pública en nuestras instituciones. La independencia judicial es el cimiento sobre el cual descansan los derechos y libertades de cada mexicano. Sin ella, el Estado de Derecho se desvanece, dando paso a la arbitrariedad y al abuso de poder. La separación de poderes, ese principio sagrado que distribuye la autoridad para evitar su concentración, depende enteramente de un poder judicial fuerte, independiente e imparcial. Un poder judicial independiente no solo interpreta las leyes sin miedo ni favoritismo, sino que también actúa como un contrapeso vital contra los excesos de los otros poderes del Estado. Sin embargo, hoy por hoy, la independencia judicial en México enfrenta desafíos significativos. La presión política, la influencia de intereses poderosos y la corrupción son realidades que amenazan la imparcialidad y la eficacia de nuestro sistema judicial. Por ende, debemos comprometernos a implementar reformas legales e institucionales que blinden nuestro sistema judicial contra esas influencias perniciosas. Las oportunidades para fortalecer nuestro sistema judicial son tan reales como los desafíos. Y para GOPAC México, la participación activa de la sociedad civil en la vigilancia y defensa de la independencia judicial es indispensable. Justamente por ello resulta tan relevante que organizaciones como las que hoy nos acompañan nos puedan compartir sus importantes hallazgos sobre la independencia judicial y cómo es que este principio se relaciona con la facultad presidencial de designar integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque en la medida en que planteemos mejoras a este procedimiento constitucional, será posible que México alcance mejores estándares
en cuanto a independencia judicial y rendición de cuentas, creando las condiciones necesarias para evitar que se tomen decisiones arbitrarias por parte de los órganos jurisdiccionales. Es por eso que desde GOPAC México hacemos un llamado a todos los mexicanos a unirse en este esfuerzo vital. Trabajemos juntos para fortalecer nuestra democracia a través de un poder judicial verdaderamente independiente, que nuestro compromiso con la justicia y la equidad sea el legado que dejemos a las futuras generaciones. Agradezco mucho su atención y cedo el uso de la voz a mi querido Pablo para que pueda exponernos los planteamientos derivados de este tan importante estudio. Muchas gracias. Gracias, senadora, por su valioso apoyo y la colaboración, por la organización y por tenernos aquí para hablar de un tema, como lo decía, muy importante, que es el compromiso con la justicia. Hoy estamos aquí para platicar de un informe, un reporte que hicimos varias organizaciones de la sociedad civil sobre la designación de ministros y ministras a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nosotros estamos preocupados por las iniciativas, por las propuestas, por las ideas que de alguna forma buscan minar o reducir la independencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas. Es por eso que hemos centrado este enfoque en la designación de ministros y ministras, pero particularmente en la facultad que tiene el presidente de nominar a los ministros y a ministras ante el Senado de la República. Nos parece que antes de pensar en nuevas ideas, nuevas estrategias y nuevas propuestas e iniciativas, debemos analizar cómo funciona nuestro sistema actual y cómo a partir de eso lograr que mejore. Y mucho de ello pasa por analizar el papel del presidente de la República en la nominación de ministros y ministras y no simplemente en cambiar el sistema sin antes haber analizado estrategias alternativas. Soy Carlos Guerrero, director de DLM México, Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano, y hoy están no solamente personas interesadas en este tema, como la senadora Minerva, como Carlos, sino también organizaciones de la sociedad civil, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, colectivos ciudadanos que están aquí representados y sobre todo que han venido trabajando mucho tiempo en materia de independencia judicial. No es un interés novedoso a partir del inicio de esta administración, sino que el trabajo de todas estas organizaciones, especialistas y personas que están aquí con nosotros, de alguna forma demuestran el interés y el conocimiento alrededor de estos temas. El interés de estos temas no solamente es a partir de organizaciones de la sociedad civil en México, sino también de organizaciones a nivel mundial. Una de las autoras de este informe es la organización de la Fundación para el Debido Proceso, Due Process of Law Foundation, quienes están basados en la ciudad de Washington, D.C., en Estados Unidos, y quienes ante la imposibilidad de estar aquí presentes hoy con nosotros, nos han enviado para todos ustedes, medios de comunicación, un mensaje. En nombre de DPLF, la Fundación para el Debido Proceso, queremos agradecer la oportunidad de presentar este informe. Creemos que la preocupación por mejorar la justicia debe ser una oportunidad para reflexionar sobre las mejoras que pueden introducirse a la forma de elegir a las altas autoridades del sistema de justicia y sobre todo de los roles que los otros poderes del Estado deben cumplir en la defensa de la independencia judicial. De acuerdo con la Carta Democrática Americana, en su artículo 4, la separación de los poderes y la garantía de los derechos humanos son elementos esenciales de los sistemas democráticos. En el caso de la independencia judicial, el derecho internacional no solo la reconoce como un derecho, sino además como un principio de jus cogens desde el derecho internacional, lo que lo eleva a la categoría más alta de las normas que regulan a la comunidad de naciones.
Todos los poderes del Estado tienen la obligación de respetarla y garantizarla, con independencia de la forma en que cada Estado haya establecido su diseño institucional. Los procesos de selección de altas autoridades judiciales son eventos centrales para la independencia de la justicia en México. En el caso de nuestro país, el mecanismo de selección previsto en la Constitución otorga un rol preponderante al presidente de la República al entregarle la facultad de nominar a una terna de personas idóneas para ocupar la máxima magistratura del país. Pero la forma de ejercicio de este poder, como cualquier manifestación del poder público, no solo debe legitimarse formalmente, sino que también debe impregnarse de contenido constitucional a través del principio de interdicción de la arbitrariedad. ¿Qué significa un adecuado proceso de selección? Y no es otra cosa que un mecanismo que, independientemente de su naturaleza, respete algunos mínimos de transparencia, de publicidad, de participación de la sociedad civil. Y selecciona además con base en méritos. El derecho internacional reconoce una margen para que los estados decidan el mecanismo que van a utilizar, siempre que estos mínimos sean respetados. El informe que presentamos hoy conjuntamente a organizaciones de la sociedad civil en México y Estados Unidos presenta una reflexión crítica sobre una de las fases más importantes del proceso de selección de personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la etapa de nominación, como lo decía, la puerta de entrada del proceso. Ofrece recomendaciones concretas basadas incluso en ejemplos de la experiencia comparada en México, y de alguna forma, para que esta facultad sea ejercida de acuerdo con estos mínimos, y por lo tanto que en vez de considerarse un factor de riesgo para la independencia judicial, pueda transformarse en un elemento que la fortalezca. Finalmente, con miras en un análisis de situaciones concretas, en el reporte se muestra evidencia de los impactos que puede tener no prestar atención a su potencial transformador. Esperemos que este informe sea para todos ustedes útil, y doy la palabra ahora a Pablo Herrera de DLM. En los últimos meses ha retomado con fuerza la discusión sobre el papel de jueces y juezas en México, tanto por parte de la ciudadanía, que reclama la eficiencia de nuestros juzgadores y una mayor responsabilidad, como la de los políticos mexicanos que han emprendido contra la independencia judicial. El foco, por lo tanto, se ha puesto sobre las personas juzgadoras y no necesariamente sobre el sistema de justicia mexicano, que opera, sin embargo, con un buen número de limitaciones. La nominación y designación de ministros y ministras de la Suprema Corte ha sido un gran debate y de gran evolución en México. Nuestro modelo actual, como ya comentó Carlos, es un sistema de ternas, donde el presidente propone a 3 personas candidatas al Senado, quien deberá elegir de entre ellos al perfil más idóneo para ocupar el cargo. O en su caso, este deberá de rechazar la terna completa. Aquí la pregunta es si este mecanismo funciona, si debe ser modificado o qué cambios son necesarios. Lo primero es que plantear estas preguntas y responderlas es un tema obligatorio. El modelo es y debe ser perfectible en aras de que la Corte cumpla con el papel de vigilar que las leyes y actos de autoridad se apeguen a la Constitución y no vulneren los derechos humanos de las personas. Lo segundo que tenemos que resaltar es que contamos con mayor evidencia fáctica sobre cómo ha funcionado el modelo que hasta hoy rige. Existe un bloque de constitucionalidad y convencionalidad que marcan un control para el respeto a los derechos humanos, a la división de poderes y al Estado de Derecho. El estudio es precisamente un ejercicio basado en evidencia fáctica a la luz de parámetros internacionales y experiencias de derecho comparado. El informe analiza la problemática y la atiende en 4 apartados, con una propuesta de mejora y 6 recomendaciones específicas. Elementos del estudio de caso dan cuenta de las deficiencias en las nominaciones, ternas y nombramientos de ministros de la Suprema Corte, que el Ejecutivo Federal y el Congreso han perdido más de una oportunidad histórica para defender la independencia judicial y abonar a la confianza ciudadana de las instituciones de impartición de justicia del país. Constancia de ello son las últimas 3 designaciones de las ministras que hoy ocupan el cargo en la Suprema Corte.
En general, el informe que hoy presentamos da cuenta que la responsabilidad del Ejecutivo Federal como garante de la independencia judicial se constituye desde el momento de la conformación de la terna, lo que toma relevancia ya que no hay medio de defensa legal ordinario o extraordinario para cuestionar la elección de un ministro o ministra. Sin embargo, el marco legal interno no impone al presidente obligaciones claras de fundamentación, motivación ni rendición de cuentas. Por su parte, el Senado también tiene un rol relevante como garante de la independencia judicial. Actualmente, una vez que recibe las ternas, las reglas constitucionales para esta etapa del procedimiento son mínimas y generales. La independencia judicial solo se podrá garantizar si se reglamentan de manera más estricta los requisitos y el proceso para la nominación y elección de ministros, cosa que representa una oportunidad histórica para el Senado. El desafío actual del Poder Judicial no debe centrarse en una supuesta falta de legitimidad, sino en la necesidad de fortalecer su independencia y en cuestiones concretas como la forma de impartir justicia, cómo incrementar el acceso a la misma, cómo reducir formalismos e implementar tecnología y recursos innovadores, como apuntan diversos expertos. Lo anterior no se consigue con medidas de politización de la carrera judicial y la elección por voto popular de jueces y juezas. Por ejemplo, ya que además de ser una solución que confunde el problema que nos apremia, precisamente sujetaría a este poder a la voluntad del titular del Ejecutivo, de la mayoría política en turno o de los intereses económicos. Propuestas como estas revelan una falta de comprensión sobre el principal trabajo que deben desempeñar los ministros y ministras y la vital trascendencia de la independencia judicial. No son representantes populares, representan y defienden a la Constitución y la ley, que es impersonal para todos por igual, por lo que es completamente inadecuado reducir a los ministros y ministras a responder los intereses de los votantes. Los invitamos a todos ustedes y a nuestros legisladores a consultar el informe y evaluar cualquier propuesta a la luz de la evidencia, de modo que cualquier cambio o reforma que se pretenda realizar garantice, además de una verdadera discusión parlamentaria abierta, la separación de poderes, el Estado de Derecho y la protección de derechos humanos. Cedo la palabra a Ana Lorena Delgadillo, de Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a quienes nos abrieron el espacio aquí en el Senado, a las compañeras y compañeros que nos acompañan y sobre todo a DLM por liderar este esfuerzo tan importante en este estudio que presentamos. Bueno, como ya lo dijeron mis compañeras y compañeros, en los últimos días la atención está en el Poder Judicial. Yo empezaría por reconocer una cosa. No tenemos el Poder Judicial que merecemos. No tenemos un Poder Judicial que realmente le haya servido a la gente. Y me parece que tenemos que comenzar desde ahí, de decir que el Poder Judicial ha estado en deuda, y ha estado en deuda históricamente, sobre todo con las personas más desfavorecidas del país. Entonces, en este momento lo que se está debatiendo, pues no es cómo hacemos o cómo llegamos a una reforma judicial que realmente llegue a la gente, sino simplemente en que si la designación tendrá que ser o no por votación popular, que no vamos al centro de la problemática, ¿no? Nosotros lo que consideramos es que en realidad el Poder Judicial, como decía, está alejado de la gente. A veces uno platica en la calle con la gente y la gente no distingue lo que hace un fiscal de lo que hace un juez. Y nosotros que acompañamos a víctimas de desaparición, lo que nos han dicho es, bueno, pero ¿por qué vamos a salir a defender un Poder Judicial que tampoco nos ha defendido a nosotros y a nosotras? Entonces creo que ahí está el centro en este momento del debate. Evidentemente, a nosotros nos interesa entrar al tema de las designaciones, porque sí consideramos que la democracia se pone en juego si se pone en juego la misma existencia y la misma composición de la Suprema Corte, porque se pierden todos los equilibrios. Y porque también estamos muy conscientes que la puerta de entrada para la corrupción son las designaciones a modo. Son las designaciones que no pasan por las claves que ya están puestas muy claramente en la Constitución y en los estándares internacionales. Entonces la pregunta es, ¿por qué queremos ir a imponer un nuevo sistema que además vayamos a ver a Bolivia? Ya nos contaron en Bolivia todas las fallas que ha tenido la elección de jueces, digamos, de manera popular. ¿Por qué queremos ir allá si ni siquiera hemos hecho funcionar el sistema que tenemos adecuadamente? Y a esto es a lo que nos invita este estudio. Alto. Antes de que vayamos a traer otro modelo
que no nos representa, que no va al fondo del problema porque no está yendo a ver cuál es la justicia que requieren las personas más vulnerables. Vamos a ver qué ha fallado en este sistema y cómo se puede mejorar, porque sí se puede mejorar. Y ya lo dijeron mis compañeros. Primero, a ver, ustedes piensen, cuando el presidente hace la terna para que venga al Senado, ¿quién sabe cómo elige el presidente esa terna? ¿Quién sabe cuál es el criterio que toma? ¿Quién sabe cuáles son las currículas que recibió para presentar esa terna? Nosotros como Fundación para la Justicia hemos ido a solicitar la información a la presidencia, a decirle, mire, sabemos que están a punto de mandar una terna, díganos cuáles son los criterios que están tomando en cuenta para esto y díganos si la gente que quiere ser ministro o ministra de la Corte también puede concursar, porque hay gente que quisiera concursar y nunca nos han contestado. Bueno, nunca sabemos cómo se hace la terna. Llega al Senado. Y llega al Senado y el Senado se convierte en una oficialía de partes donde lo que está en pleito son los poderes políticos. No están discutiendo sobre nuestros derechos, no están discutiendo sobre la democracia, no están discutiendo sobre los equilibrios de un país, están discutiendo sobre quién se queda con qué nombramiento. Y vamos a ver videos antiguos de senadores que decían, no nos hagamos tontos, aquí estamos para ver cuál le toca a cada quien. Entonces el Senado no ha cumplido tampoco con su labor de designaciones y se lo hemos venido a decir. Senado, publica las reglas claras. Senado, permite que haya un escrutinio. Díganme cuándo ha visto un escrutinio. Díganme si no fue una vergüenza la última designación, donde ni siquiera hubo preguntas de los senadores y las senadoras para quienes estaban concursando para ocupar el cargo de la Suprema Corte, ni siquiera preguntas. Vinieron a leer un discurso que ni siquiera sabemos si ellos lo hicieron o ellos lo hicieron. ¿A qué grado estamos llevando las instituciones que debieran de cuidarnos a nosotros y no a sus propios poderes? Entonces, lo que hace este estudio es invitarnos primero a frenar, a pensar y a decir, vamos a ver qué ha fallado, para ver si con el modelo que tenemos, si seguimos las reglas, las cosas se pueden hacer bien, porque creemos que se pueden. Miren, nosotros defendemos a cerca de 300 familias de migrantes desaparecidos y ejecutados, los casos de las masacres de San Fernando. La Fundación para la Justicia por lo menos ha promovido unos 50 amparos, mínimo. Imagínense si no necesitamos al Poder Judicial para defender a quien nadie defiende. Imagínense si no necesitamos al Poder Judicial para defender a los migrantes de las fiscalías que no investigan, porque hasta este momento en la Fiscalía General de la República hay impunidad por todas las masacres, porque fuimos a la Fiscalía para que nos diera copias de los expedientes y no nos las quería dar y fue gracias al Poder Judicial que nos lo dieron, pero tardamos 8 años. Por eso decimos que tampoco tenemos el Poder Judicial que necesitamos. Entonces, la convocatoria es a frenar. El daño que se hizo con la renuncia de Saldívar es un daño muy profundo que apenas vamos a empezar a notar a ver. Pero ahí empezamos ya con un gran retroceso. Queremos que el Poder Judicial le sirva a la gente, que ni siquiera necesiten abogados para promover un amparo, porque el amparo es dueño de las y los abogados y eso no puede ser así. La gente tiene que tener mecanismos más sencillos para defenderse de la autoridad y que no dependan de abogados y abogados. Y miren que soy abogada, pero la gente necesita tener vías realmente que funcionen. Entonces, en este momento, que nos pongan a discutir cuántas iniciativas en medio de una elección, aquí estamos jugando, por favor. Lo que le decimos al Poder Legislativo, tómense las cosas en serio. No sigan con esa rueda que ha echado a andar el presidente porque nos van a hacer un daño tremendo. Este no es momento para ponernos a debatir estas iniciativas. ¿Se requiere una reforma al Poder Judicial? Sí, pero que incluya la Fiscalía. Dígame, Senado, ¿cuándo han mandado llamar a Gertz para que rinda cuentas en los casos de desapariciones y en la macrocriminalidad que tiene el país? Se requiere una cosa conjunta, no solamente del Poder Judicial, porque la violencia no se va a acabar si solamente vamos a salir a decir que con tener el voto popular vamos a tener un Poder Judicial diferente. Entonces la invitación es para que nos detengamos un poco y para que exijamos nosotros también como ciudadanas y ciudadanos una reforma que sí sirva a la gente, que sí nos sirva, que sí nos proteja, que sí nos ayude a llegar
a las entrañas de la violencia que tenemos en los territorios, a las entrañas de la impunidad y a las entrañas de la injusticia. Eso es lo que queremos. Entonces, es muy importante que en este momento detengamos un poco las cosas y pensemos en una reforma integral para que podamos tener realmente un poder judicial que sirva a la gente. Gracias. Hola, estoy más bajita. Bueno, primero que nada, agradecer el espacio a la senadora Minerva y a su equipo y felicitar a DLM y a la Fundación por este estudio. Yo soy Susana Camacho, pertenezco a un colectivo de muchas organizaciones de sociedad civil que desde hace muchísimo tiempo venimos estudiando y especializándonos en temas relacionados con la justicia, en particular la justicia penal, temas de democracia, temas de apertura, de participación ciudadana en todos los espacios de gobierno de los tres poderes, ¿no? En ese sentido, comentarles que desde el colectivo, y ahorita nos metimos a analizar las iniciativas del Ejecutivo, y con gran preocupación pues nos damos cuenta que fue una iniciativa un tanto preparada al vapor, ¿no? La verdad es que una de las primeras peticiones, y coincido ahí con Ana Lorena, es que no podemos seguir discutiendo con iniciativas desarrolladas sobre las rodillas, tenemos que ir a la profundidad de los temas. Creo que la iniciativa del presidente abre un tema muy importante, que es ver cuáles son los problemas que tenemos en el Poder Judicial y en el sistema de justicia en general. En ese sentido, creo que es un elemento o un punto de entrada, pero nosotros desde las organizaciones ubicamos muchos más temas que son mucho más serios y que realmente podrían cambiar la forma en la que se imparte justicia en este país, ¿no? No todo se reduce en designaciones, como ya se ha comentado. Queremos un amparo accesible, queremos que las personas puedan estar en las audiencias viendo lo que están decidiendo los jueces, queremos fiscales que lleven pruebas, que les den los argumentos y los fundamentos a los jueces para condenar a las personas que tienen algún tipo de responsabilidad, pero lo que sí estamos muy seguros que no queremos es poner todavía más trabas a un equilibrio de poderes que hoy pende de un hilo, ¿no? La verdad es que nos ha costado muchísimo trabajo construir pesos y contrapesos de los diferentes poderes y estamos ciertos que politizar al Poder Judicial, no solo el federal, sino también a los estatales, porque esta es una reforma que no hay que olvidar, no solo toca la parte penal, va a resolver todo lo que se refiere a las familias, a los divorcios, a las pensiones, a temas agrarios, a temas de carácter administrativo contra las instituciones, etcétera. Esta iniciativa del presidente trastoca todo el Poder Judicial, en todas las materias, y creo que sí nos tenemos que dar el tiempo para saber qué es lo que lo que le necesitan las personas, ¿no? Creo que uno de los elementos muy evidentes es transparencia, ¿no? Es combatir la corrupción al interior del Poder Judicial, pero eso no se logra con designaciones que politizan a las personas que van a desarrollar estos cargos. Necesitamos un poder judicial, poderes judiciales en los estados verdaderamente fuertes, que sean contrapeso, que sean, que nos garanticen que las leyes se van a cumplir, ¿no? Necesitamos procesos ágiles que no tarden, como decía Ana Lorena, ¿no? No sé, 5 o 10 años para que te den unas copias. Necesitamos que mañana nos resuelvan qué está pasando con chiquitos que están en temas de tutela, que resuelvan a las comunidades agrarias los límites de sus parcelas. Necesitamos
que en general nadie que haya cometido un delito que sea parte de redes de delincuencia organizada le pueda dar la vuelta. Y en ese sentido, pues ahora sí que hago un llamado al Senado, como lo hacían mis compañeros, a tomarnos en serio el tema de cuál es la reforma tanto de las fiscalías como de los poderes judiciales y todos los órganos que se relacionan con el sistema para tener la justicia que queremos, ¿no? Nosotros estamos aquí no para criticar las reformas del presidente, nosotros tenemos estudios sobre muchos otros temas que se tienen que tocar y nos quisiéramos sentar con las y los legisladores para poder encontrar entre todos las mejores soluciones. Muchas gracias y felicidades por el estudio. ¿Qué tal? Buenas tardes a las colegas de los medios de comunicación. Soy Vania Pérez Morales, consejera del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. A nombre de mis colegas consejeros y consejeras del Comité de Participación Ciudadana, queremos dar un breve mensaje para acompañar el esfuerzo que hacen diferentes organizaciones de la sociedad civil y colectivos que defienden la independencia judicial. México es una nación con separación de poderes, donde debe de prevalecer la independencia, sobre todo la judicial, porque es la que debería de estar garantizando a las personas mexicanas la justicia que en muchas ocasiones se ha negado desde el Poder Ejecutivo, pero también desde las diferentes cúpulas del poder en los diferentes sexenios. Por ello, estas organizaciones se han tenido que dedicar a ocupar el vacío del Estado mexicano para defender a las personas. Los organismos autónomos han defendido nuestros derechos humanos por los que llevamos décadas trabajando desde la ciudadanía. No solamente es el Poder Judicial, sino son los organismos autónomos los que hemos construido codo a codo desde la ciudadanía. Por ello defendemos, es necesario que tanto esta Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados les hagamos este llamado el día de hoy para defender a estos órganos constitucionales ante las 21 reformas que ha mandado el Poder Ejecutivo. Porque gracias a estos organismos autónomos, me refiero en particular al Sistema Nacional Anticorrupción y al INAI, podemos garantizar el día de hoy que se rindan cuentas, que se transparenten y que tengamos transparencia en los procesos del Estado mexicano. Transparencia y rendición de cuentas que se ha minado desde el Poder Ejecutivo. Es necesario que la lucha anticorrupción sea independiente, que la justicia sea independiente, tanto y mucho más de lo que se ha hecho en el último sexenio. La semana pasada vimos desde Palacio Nacional algunos de los posibles quebrantamientos a la vulneración de los datos personales, pero también de los derechos de las personas. En ese sentido, es importante que reflexionen sobre las reformas que están en la mesa y reflexionen sobre el trabajo que ha costado a miles de ciudadanas y de ciudadanos para tener organismos autónomos y también para tener un poder judicial autónomo que pueda garantizar justicia y el disfrute de los derechos humanos para las personas que vivimos en este país. En ese sentido, me sumo al reclamo de estas organizaciones para exigir justicia, transparencia y rendición de cuentas. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Felicidades a DPLF y a DLM por el estudio que sacaron y sumándonos a los reclamos y la exigencia de mantener un poder judicial autónomo y sano. Hoy, desde la cabeza o de la dirección de la organización Tojil, venimos a hablar un poco
de otro tema, de otro ataque contra el Poder Judicial, hablando en específico del sorpresivo movimiento en el cual un diputado presentó una iniciativa que, disfrazada de una reforma a la ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución, se pretende limitar de manera peligrosa la procedencia del juicio de amparo y obligar a su sobreseimiento cuando en vía de controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad se impugna la constitucionalidad de una norma general y no se alcanza la votación mayoritaria requerida de 8 votos para la invalidez, es decir, la mayoría calificada. Esta reforma no solo trastoca la naturaleza de las vías de la controversia constitucional y de la acción de inconstitucionalidad, sino que deja sin efectos el juicio de amparo como vía para la protección de los derechos humanos de los individuos que se encuentran en la República Mexicana, y es aquí donde es muy peligroso. Así, la reforma pervierte el sentido y el objeto de las vías de control abstracto utilizados para limitar los medios de defensa con los que contamos las personas para la protección de nuestros derechos a través de las vías concretas de control constitucional. ¿Qué está sucediendo o qué está detrás de esta propuesta? Pues se aprovecharon las mayorías legislativas contingentes en ambas cámaras. Esta propuesta pretende que, 1, se declare la validez de las normas impugnadas en las vías de controversia y acción de constitucionalidad cuando se alcanza la votación calificada de 8 para declarar su invalidez. 2, el voto minoritario de 4 ministros será suficiente para validar normas generales que la mayoría de 6 o 7 ministros del Pleno de la Corte, como órgano colegiado, consideró ya inconstitucionales. El resto de las autoridades jurisdiccionales, o sea, el punto 3, no puede invocar las razones justificativas formuladas por esta mayoría al resolver los medios de defensa concretos. Todo esto invierte la racionalidad de los medios abstractos que hoy en día se tienen y que, bien por su naturaleza de control entre poderes del ámbito del gobierno, así como salvaguardar las minorías parlamentarias. Esto sobra decirlo, pero es eminentemente inconstitucional esta propuesta, va en contra de la Constitución, su estructura de defensa, cuyos elementos son interdependientes y, es decir, y queremos recalcar, sin defensa no hay Constitución, ni tampoco derechos, y prontamente, si lo permitimos, tampoco habrá una democracia ni una república. Gracias. Muy buenas tardes, gracias a los medios de comunicación. Yo estoy aquí en mi calidad de vicepresidente mundial y presidente para América de GOPAC, la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción, dado que lo que hoy se defiende en este estudio y el trabajo importante de la sociedad civil tiene que ver con la facultad del presidente de nominar ministros y ministras que deben de, además de reunir los requisitos legales, pues reunir los requisitos de idoneidad, de conocimiento, de sapiencia, de conocimiento jurisprudente para tomar decisiones y proteger el Estado de Derecho y los derechos humanos. Pero eso no sucede si los parlamentarios, por eso en calidad de vicepresidente mundial de esta ONG de parlamentarios contra la corrupción, lo que venimos es a respaldar ese trabajo de la sociedad civil, el trabajo de la senadora Minerva Hernández, que ha abierto los micrófonos en esta conferencia de medios, y porque el tema que se ha tratado no es un tema menor, es un tema de desafíos y oportunidades para el Congreso mexicano en relación con esa facultad del presidente de la República, ya que la independencia judicial es un pilar fundamental de cualquier sistema democrático. No podemos hablar de democracia, no podemos hablar de Estado de Derecho si no tenemos perfectamente clara la labor de los jueces en su independencia judicial. De tal manera que cuando se hacen las postulaciones para ellos, el Congreso tiene la responsabilidad y la capacidad de fortalecer esos mecanismos. Como organismo internacional de parlamentarios coincidimos en que no solo se trata de crear nuevas leyes, sino ayudarse del trabajo de la sociedad civil, como en el caso de este estudio que es profundo, que es detallado, que tiene un respaldo nacional e internacional, y que los parlamentarios ojalá lo puedan tener como una base de consulta, ya que los mecanismos de selección de juzgadores deben de establecer procesos transparentes, ¿no? Procesos claros, procesos participativos que aseguren la idoneidad de los candidatos y su compromiso con los principios democráticos y sobre todo los estándares internacionales en cuanto a la capacidad y el conocimiento no solo jurídico, sino de la realidad social, política, económica. Por eso es un imperativo para el Congreso que actúe con determinación y que cuando le corresponda pronunciarse no esté generando
un nuevo contexto de creación de normas, porque no es una necesidad actual en el país nuevas normas, sino garantizar auténticos procesos democráticos. En conclusión, el desafío que enfrenta el Congreso mexicano en relación con la facultad del presidente de la República para nominar ministros y ministras es enorme y de vital trascendencia, pero también son las oportunidades que se generan para que el Congreso cuide la democracia, garantice el Estado de Derecho y garantice que los juzgadores siempre tengan un elemento sustancial de toda democracia, que es la independencia judicial. Enhorabuena para las organizaciones de la sociedad civil que han hecho este trabajo. Agradecemos a la senadora Minerva Hernández como nuestra presidenta del capítulo de GOPAC México y respaldamos desde el organismo internacional todo este trabajo en beneficio de la sociedad y del país. Muchas gracias. Muchas gracias a la senadora Minerva Hernández por la apertura y el espacio y el interés. Nuevamente llamamos la atención del Senado y agradecemos a todos ustedes su asistencia y la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Queremos agradecerles a los participantes de esta conferencia, pero si me permiten podríamos abrir la ronda de preguntas y respuestas. La primera pregunta es de Félix Muñiz, de Punto Aéreo. Gracias, muy buenas tardes a todos. ¿Sí se escuchan? ¿Sí escuchan? Sí, ¿verdad? Bueno, preguntarle, ya llegó la senadora, entonces ¿ustedes creen que el proponer que los ministros sean electos sería una alucinación del Ejecutivo? Pensar eso, proponer eso. Para la senadora, y si alguien me quiere contestar, la otra cosa, ¿cómo ven ustedes? Y sí, ahí alguna de ellas dijo que no sabían cómo llega la terna, sí sabemos, como son amigos del presidente o familiares, ahí tienen a Kenia Batres, ¿no? O sea, sí sabemos cómo llegan. Y si en ese sentido, preguntarles si lo que dijo el presidente, que por encima de la ley está su autoridad moral y política, que me contesten si tienen un comentario de esto. Y la otra sería, ¿qué opinan de que Yasmín Esquivel siga en el cargo allí en la Suprema Corte de Justicia? Gracias. Bueno, en atención a las preguntas, con relación a si la elección de ministros y jueces por voto popular es una propuesta en cualquier sentido congruente, lo cierto es tanto estudios como informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y reportes de organizaciones de la sociedad civil establecen que la politización de la carrera judicial y la elección de voto popular de jueces, juezas y magistrados no es una verdadera solución al problema que aqueja el sistema de justicia mexicano. Por el contrario, sometes el acceso a la justicia a intereses políticos o económicos que puedan estar alrededor de los casos, así como el acceso que tengan jueces y juezas que tienen una larga carrera judicial, dependiendo de su cercanía a los partidos políticos o la financiación para poder tener una buena campaña política que los asegure acceder al cargo. Esto es totalmente la desvirtualización de la justicia, de la profesionalización de nuestros jueces y juezas, y así con relación a que la ministra Yasmín permanezca en el cargo. Otra de las problemáticas que aborda el estudio justamente es que no hay una reglamentación clara sobre la remoción de jueces, de ministros y ministras. Las garantías de la independencia judicial también implican ciertos estándares de inamovilidad de jueces y magistrados. Ello no implica que no haya procedimientos claros en momentos o circunstancias en los que se actualiza la falta de cumplimiento de los requisitos constitucionales para ocupar el cargo, o cuando se acontecen responsabilidades ante las cuales deberían enfrentar los procedimientos de responsabilidad que establece la ley los ministros. Pues no tenemos más preguntas registradas. Les agradecemos mucho a la senadora Minerva y también a los representantes de la sociedad civil organizada. Muchas gracias y buenas tardes.